Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Lomelí, te agradezco que me acompañes en una emisión más de Perspectivas. Te invito a que te quedes conmigo en este programa para que conozcas un poco más sobre Carlos Avilés. El perfil que vamos a realizar hoy con esta entrevista, un músico, bajista, polifacético. Te invito a que te quedes con nosotros en Perspectivas durante esta próxima hora. Comenzamos. Carlos Avilés, músico y cofundador de Cuca. Es un sonorense pero tapatío por adopción. Con casi 40 años de una carrera multifacética, se le conoce por ser el bajista de Cuca, el emblemático grupo tapatío de rock pesado. Sin embargo, su trayectoria abarca géneros musicales que van del rock pesado y el heavy metal a la música popular, medieval y renacentista, hasta la composición, la escritura y la poesía. Esta versatilidad lo ha llevado a colaborar con artistas como Jaime López, Neil Black, Jaramar, Gerardo Enciso, Óscar Fuentes y José Force. El grupo Cuca, del que forma parte como bajista, obtuvo en 2015 la nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Disco de Rock por La Venganza de Cucamonga. En su haber tiene más de 30 producciones discográficas y se ha presentado en escenarios de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Francia y España. Un hombre discreto, musical, chamánico, visionario, rockero, metalero, vernáculo, tradicional, contemporáneo, sonorense, tapatío y un clásico de la escena musical de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho que me acompañe en Perspectivas y también le doy la bienvenida y le agradezco que esté en este espacio a Carlos Avilés. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Oye, pues mira, yo en estos días que revisaba tu currículum, tu música, toda tu trayectoria, me preguntaba, ¿cómo es un día en la vida de Carlos Avilés? Por ejemplo, cuéntame, ¿qué hiciste ayer miércoles? ¿Qué hizo Carlos Avilés ayer miércoles? Un día lento. Lento. Sí, no me levanto muy temprano, hago trabajo de oficina normalmente en las mañanas, contestar correos, responder WhatsApps, esas cosas, ¿no? Ajá. Planear un poquito lo que viene, ensayo normalmente por las tardes, pues son distintos los proyectos, ¿no? Ayer miércoles pues le tocó a Nacho con Goce, que es un proyecto muy nuevo, de música de Nacho el Implacable. Ajá. González, baterista de Cuca, compositor en Goce, hace música instrumental, entonces estamos formando la banda con Omar Ramírez en los teclados, el Implacable en la batería y yo en el bajo. ¿Y ayer ensayaron en ese proyecto? Ayer ensayamos, estamos ensayando y ya próximamente vamos a estar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Va a salir un disco o qué? Se llama Goce, se llama Goce porque Nacho se apellida González Sevilla. Desde ahí viene el Goce. Juego de palabras. Sí. Oye, ¿y ensayas todos los días o no, depende? Ensayo un día sí, un día no, porque son diferentes proyectos, ¿no? He tocado, la semana pasada, por ejemplo, estuve tocando con el Borlote. Ajá. No, nunca había tocado con ellos, es folclore, es música, sones jarochos, sones jaliscienses, entonces muy alegre, muy prendido, pero bueno, pues es también otra vertiente, no tiene nada que ver con el rock y este asunto, ¿no? Oye, Carlos, ¿cuántos instrumentos tocas? Presentamos como bajista, pero... Sí, no, toco el bajo, profesionalmente toco el bajo, ¿no? Compongo normalmente con la guitarra, ¿no? En ocasiones, pues la vihuela, instrumentos de cuerda, básicamente, ¿no? Y armónicos, pues, ¿no? Son los que tocas. Sí. Oye, Carlos, y a ver, evidentemente lo primero que salta es como un gran reflector cuando dicen cofundador de Cuca, ¿no? Un grupo tapatío emblemático, ¿no? Bajista de Cuca, ¿no? Es como un reflector así que de pronto ve todo mundo, ¿no? Y alrededor hay un montón de cosas más que has hecho y que representas. ¿No sientes de pronto así como que ese reflector es medio incómodo o no tienes problema con eso? De que siempre seas... No, al contrario, estoy muy orgulloso de Cuca. Cuca ya tiene 33 años, 2023 cumplimos 33 años de banda, de ser grupo.
Y bueno, pues ya está sentado en un lugar muy privilegiado, ¿no? Yo he tenido la muy buena fortuna, pues, de conocer muchos músicos en todos estos años y colaborar con ellos en diferentes proyectos. Entonces sí, un poquito del rock pesado de Cuca, pues parten muchas otras cosas, ¿no? Haber colaborado con Forceps, o sea, yo venía tocando metal con Cafra, rock arrabalero o música muy de cantina con Los Bomberos, ¿no? Música renacentista virreinal con Jaramar, ¿no? Música antigua. Entonces, como que una gama, pues digo, no ha sido porque yo lo haya buscado, en realidad se ha dado así como te comentaba, ahora que toqué con el Borlote, ¿no? Pues surge de manera espontánea y pues yo estoy puesto para todo lo que viene, ¿no? De Cuca tú eres compositor también. De Cuca, por ejemplo, ¿qué canciones compusiste tú? ¿Son de tu autoría? Bueno, la más famosa es la balada, ¿no? Que es letra mía y música de Galileo Ochoa, ¿no? Ah, sí, la balada. Sí, la balada. Y de ahí en fuera, pues normalmente hacemos música y José hace la letra, ¿no? La letra. Sí. Ah, sí. Oye, y no se han separado, o sea, llevan 33 años, lo normal sería que ya estuvieran separados y peleados y con proyectos individuales. No, bueno, sí dejamos un tiempo de tocar. Ajá. Por allá creo que del 99 al 2004, Sí, se fueron 5 años. Ajá. 5 años sin tocar con Cuca. Y desde que regresamos, ya después vino la salida de Galo, la entrada de Alex Otaola, ya hace como cerca de 8 años, creo. Sí, bueno, 8 años. Y desde entonces, pues, somos una familia feliz. Oye, ¿qué explicas o cómo explicas tú el fenómeno Cuca en su momento, cuando comienzan? ¿Qué explica que haya tenido ese imán, ¿no? Como grupo de rock pesado? Mira, fuimos muy afortunados de salir en el momento adecuado y de estar en el lugar adecuado. Y esa combinación de dos factores, yo creo que nos ayudó bastante cuando empezábamos, ¿no? Cuando empezábamos a principios de los años 90, se creó una compañía disquera, se llamaba Culebra, ¿no? Que era como independiente, pero con un apoyo de una gran transnacional como BMG. Entonces BMG soportó todo este movimiento noventero con un montón de bandas, ¿no? Entre ellas Cuca. ¿No? Eso por una parte. Por otro lado, internamente yo creo que desde el primer ensayo sentimos esa electricidad que circula entre los músicos cuando estamos en el cuarto de ensayo. Ajá. Y creo que todavía 33 años más tarde la seguimos sintiendo, ¿no? Ahora cuando estamos los cuatro solos ensayando o creando nueva música, se siente esa electricidad. ¿Qué significa esa electricidad que se llega a sentir en un grupo? Pues algunos le llaman química, ¿no? No sé, es magia. No sé, ¿Y no siempre la sientes con otros compañeros? No, y no tanto que de las bandas donde yo toque o no, sino que lo puedes ver de pronto en otros grupos, ¿no? O sea, no sé de qué dependa en realidad. O sea, sé de banda que entre los integrantes no se llevan bien, sin embargo, cuando se juntan a tocar, tienen esa magia, no tienen esa química, ¿no? Y supongo que se han peleado en todos estos años, en algún momento, ¿no? Cuando estábamos más jóvenes. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Force? ¿Y qué hablaron? ¿O que estuvieron en contacto? La semana pasada, creo, o esta semana. Bueno, hablamos seguido, aparte somos vecinos. Ah, ya. Y bueno, su taller me queda muy cerca de casa, entonces normalmente por ahí nos vemos, ¿no? Y bueno, José es un artista, tú sabes, es un gran artista plástico, ¿no? Con una trayectoria impresionante, ¿no? Y está en proceso creativo constantemente, ¿no? Últimamente ha tenido algunas bronquillas de salud, ¿no? Pero está bastante bien, está bien cuidado, ahí la lleva. Entonces yo creo que el cierre del 2023 lo vamos a hacer con Cuca, seguramente, con un par de conciertos. Le debemos un concierto a Guadalajara. Claro, ¿no? Claro. Oye, Carlos, ¿te parece? Mira, vamos a recorrer a partir de algunas imágenes tuyas desde tus orígenes, ¿no? Para que también la gente y la audiencia conozca el espectro de Carlos, es decir, todo lo que has abarcado, ¿no? Que a mí me impresiona desde el heavy metal, la música tradicional mexicana. Tenemos aquí unas imágenes, te las voy a ir mostrando brevemente y tú me dices qué es lo que vemos en esa imagen que estaba ocurriendo, ¿no? A ver, adelante con las imágenes.
El RL Juniors fue la primera banda donde toqué. Mira ese bajo Fender Precision especial, 1980, el bajo. ¿Por qué están los globitos ahí? ¿Era como una fiesta? No, éramos un grupo juvenil. Mira, esta banda pertenecía en realidad a un párroco de allá de Ciudad Obregón. Ajá. Y pues éramos adolescentes, ¿no? Él tenía un grupo que se llamaba Rock Lop, porque el nombre del párroco es Rogelio López. Ya. ¿No? Entonces de ahí salió el RL Juniors y esa foto que acabamos de ver. ¿Ahí qué edad tenías más o menos? Yo creo que 16, 15. Ahí empezabas, 15, ¿no? 16. Sí, yo empecé a tocar precisamente en esta banda a los 15 años. A los 15 años. Vamos a ver la siguiente imagen. Es la misma banda, un año después. Esta sí me acuerdo que es del 83, creo. Ahí, ¿tú a qué edad te viniste para acá a Guadalajara? A los 18. 18, sí. O sea, ahí faltaban un par de años para que emigraras. Sí, es la misma banda, es el RL Juniors. ¿Qué tocaban, rock? Pues tocábamos, no vas a creer, tocábamos covers, mucho cover, también tocábamos material original. Sí. Pero covereábamos mucho lo que escuchaban las adolescentes de secundaria. ¿Y qué escuchaban en esa época las adolescentes? Menudo, No, Luis Miguel, Lorenzo Antonio. Y así fue como comencé a tocar el bajo. En realidad fue la primera banda donde toqué el bajo y me quedé como bajista para una siempre. Una canción de esa ya no la interpretas, ¿o sí? ¿O sí te la avientas? Fíjate que le tengo cariño a toda esa época. O sea, en realidad nunca fue música que yo escuchara. Ajá. O sea, música que me pusieron a tocar mis compañeros de la banda, sobre todo el cantante y el guitarrista, ¿no? Pero sí recuerdo toda esa época con mucho cariño. Sí. A ver, vamos a ver la siguiente imagen. Inevitable, cuando escucho a Menudo me nace la sonrisa, ¿no? Ahí. Este de Cuca, creo que fue por el cuarto de Cuca, más o menos 1997. Por ahí. Sí. ¿Y esa foto dónde la tomaron? ¿Recuerdas? Yo creo que la hicimos aquí en Guadalajara y si mal no recuerdo con un muy querido amigo que ya falleció, Alejandro Mas, debe ser el autor de esta foto. ¿Y cómo conociste a Force o a ellos? ¿O en qué momento surgió eso? Vamos a hacer un grupo que se llama Cuca. Bueno, yo conocí a Galo recién llegando a Guadalajara. Yo tocaba en Cafra Metal y él tenía una banda de metal también que se llamaba Soldier. Ajá. ¿No? Nacho llegó a tocar en Soldier y tratamos de hacer algo juntos que no funcionó. Y un año o dos más tarde conocí a José por una amiga en común. ¿Dónde lo conociste? Tocando en casa de nuestra amiga, ¿no? Sí. Guitarreamos, nos tomamos unos tequilas. Me dijo, bueno, yo le conté que era bajista. Yo ya sabía quién era José, yo lo seguía desde Mask, ¿no? Claro. De hecho, yo cuando llegué a Guadalajara pensaba, es que en todo México hay dos grandes cantantes, ¿no? Arturo Wizard y José Force, y yo con alguno de ellos algún día voy a hacer una banda. Cuando conocí a José me invitó a tocar el bajo en una fiesta, esa noche que estuvimos guitarreando y cantando, entonces me llevé mi bajo y al final de la noche me dijo, ¿qué onda? Hay que hacer una banda, pero una banda de rock. Entonces estaba sonando mucho Soda Stereo y cosas así más pop, ¿no? Entonces, una vez una amiga me comentó, la verdad, yo me gusta la música, pero no profesionalmente nada, pero una vez una amiga me comentó, no sé si ya estoy tergiversando el recuerdo, pero me dijo que el bajista en una banda era algo así como la parte más discreta, ¿no? La menos visible o espectacular, ¿no? Pero la base como el latido de un corazón. ¿Es cierto que tiene esa función o está muy romantizado? No, bueno, quizá en muchos casos sí. ¿O qué función tiene el bajo? muchos casos sí, pero es que no podemos generalizarlo porque, pues, ¿qué diríamos? De Paul McCartney o de Geddy Lee o de, no sé, bajistas que son protagonistas, ¿no? El mismo Lemmy de Motorhead. Dentro del rock, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que el bajo es la base, la mano que sostiene a la banda, ¿no? Que muchas veces no estamos acostumbrados a escucharlo, claro, pero no si lo escuchas, quitas, claro, sientes un gran hueco, ¿no? Es una gran metáfora, ¿no? Es decir, no lo percibes en una melodía tradicional, pero si lo quitas es evidente que no está. Exacto. ¿No? ¿Lo elegiste como deliberadamente por algo, al azar? ¿Te gustó particularmente ese instrumento contrastado con la guitarra o fue meramente circunstancial? Fue circunstancial. Yo comencé
a tocar la guitarra desde niño, y cuando entré a ese primer grupo pensé que iba a tocar la guitarra, que iba a ser guitarrista, pero el cantante que tocaba el bajo, ¿no? Se cuatrapeaba cantando y tocando. Entonces hicimos el switch, ¿no? Pues toca la guitarra armónica, y ya después se quedó nada más cantando y yo me quedé en el bajo. Como en el bajo. Ya no lo quise soltar. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. Los Tristones de Puerto Bagdad, mira, un proyecto más o menos reciente, salió el año pasado, creo que este disco, del 2022. Pues es un proyecto de música norteña tradicional, revisitada, ¿no? Porque pues no podemos negar la cruz de nuestra parroquia y sale medio rockeado el disco, ¿no? ¿Estás tú? Jaime López, que es la voz de los Tristones de Puerto Bagdad, Nacho el Implacable González en la batería, al lado derecho de Jaime, y Chacha Rivera al extremo derecho, y del otro lado está David Silva, que es el acordeonista, y Jorge García en el bajo sexto. ¿Y se presentan, es decir, tienen como presentaciones o no? Tuvimos un debut muy chistoso en un festival de rock de aquí de Guadalajara. ¿Con norteña? Al cierre del año pasado, sí, de hecho cerramos el segundo escenario, entonces fue bastante curioso, ¿no? Porque pues sí es música norteña tradicional, o sea, no son canciones de Jaime o mías, ¿no? Son canciones muy viejas de los 60s para atrás, del siglo pasado, pues, ¿no? Entonces se dio esta oportunidad de tocar en el Rock por la Vida, pues ahí vamos, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto este tipo de música, es decir, como tradicional mexicana, norteña, son? Es la música que yo más creo haber escuchado de niño, ¿no? O sea, yo tuve también una familia grande, yo soy el 10º hijo, ¿no? Y en casa se escuchaba prácticamente todo tipo de música, o sea, desde los Relámpagos del Norte hasta los Beatles, o desde Serrat hasta, no sé, Manuel, Juan Gabriel, cosas así. Y mi papá era mucho de la música tradicional mexicana. Y le gustaban mucho los valses, las polcas y todas estas cosas. Yo empecé a tocar la guitarra, él me enseñó los primeros acordes, y yo lo acompañaba con la guitarra, él tocaba el violín. Sí. Entonces, pues fue mi rock and roll prácticamente. Yo me hice mucho con la música mexicana, y después cuando descubrí el rock y el blues ya en la adolescencia prácticamente, pues yo lo veía muy similar, ¿no? El blues a la canción ranchera mexicana, que están en los mismos acordes básicamente, la triada armónica, ¿no? Entonces, ¿Son parecidas? Sí, sí. De hecho, no es la primera vez que digo que siempre he pensado que José Alfredo Jiménez es el blusero más grande de México, ¿no? Bueno, exactamente, y aparte un gran letrista, ¿no? Es decir... Sí, mucho desamor. ¿no? Mucho desamor. Que también veo ahorita vamos a abordar esto, pero también en las composiciones que haces, me da la impresión de que hay una importancia o un cuidado y esmero particular en la letra, ¿cierto? Viene de esa tradición, ¿no? Viene de esa tradición porque no hablamos de influencia, sino más bien de inspiración. O sea, que te inspiras en poetas o en cantautores que has escuchado, ¿no? Entonces... Y como compositor, por ejemplo, ¿hay alguna canción que tú hayas compuesto y que ahorita a lo mejor, no sé, o que se haya hecho famosa a través de un tercero o un intérprete o algo? Volvemos a la balada. No, bueno. La balada es el éxito más grande en el que me he involucrado, ¿no? Pero sí tengo ¿Cómo quién le has compuesto? Óscar Fuentes, cantautor también, ¿no? Pero cantautor e intérprete, ¿no? Me ha grabado muchas de mis canciones y es el principal intérprete que tengo y el más querido también. Oye, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí, esto es muy reciente, ¿no? Sí, esto es precisamente con el borlote, folclor, estoy folcloreando con el borlote. Estamos. Oye, a ver, ¿en cuántas bandas estás ahorita? Porque ya me perdí. ¿Y de cuántos géneros? A ver, aquí tomo nota. Que están activas, ¿no? Sí, activo está Cuca, aunque estemos en pausa, pero bueno, como te dije, vamos a cerrar el año seguramente. Grandes amigos.
Cuca, bueno, he tocado con Forceps también, con Goce, que es el nuevo de Nacho, Cafra, la primera banda que tuvimos de metal. Que ese es metal. Sí, es metal. Regresamos a tocar porque nuestro primer disco, el único disco que yo grabé con Cafra, cumplió 35 años el año pasado. Entonces hicimos un live session y a partir de eso empezamos a girar nuevamente con Cafra, ¿no? Y mi proyecto personal, espero que no se me olvide ningún otro, bueno, lo del Borlote fue los una invitación especial. Los Tristones de Puerto Bagdad, creo que ahora sí son todos. Ahora sí mi proyecto personal como Carlos Avilés, que en realidad mi director y productor musical es Chacha Rivera, ¿no? Es del disco del cual tenemos 3 canciones ahorita en plataformas digitales, ¿no? Paraíso, La Rama y la canción de Amor. Vamos a escuchar, si te parece, La Rama. A ver ahí a producción que ponga La Rama, un fragmento y nos cuentes un poco sobre ese proyecto, ¿no? Sí. Se quedó en un muro pintada la voz, con signos mal hechos que nadie entendió. Se quedó en un parque cortada la flor, con la tibia imagen de la decepción. Se quedó una sombra sobre la ciudad, de cemento y humo el paisaje atrás. Se quedó en el templo el dios de metal. Se quedaron las ganas, en ganas no más. Cuando la rama se suelta, ya no hay modo de pegarla. La rama seca que arde, es difícil apagarla. Bueno, ahí está. ¿Qué género es eso? ¿Cómo defines el género de esta canción? Mira, para mí es rock. Me dijo Chacha que lo que estamos haciendo es dark western. Válgame. Dark western, yo ni sabía que existía el dark western. Me metí a Spotify y encontré muchos cientos de playlists y de bandas de dark western. Pero además por la letra, digamos, me da como también un aire, digamos, como cuidado de esta música como tradicional también, ¿no? O sea, ¿qué géneros ves tú allí? Sí, tiene mucha influencia de la música tradicional y volvemos a la música mexicana, ¿no? Porque el coro es como guapangueado un poquito, ¿no? De hecho tiene una vihuelita por ahí atrás que también le grabé, pero para mí, te digo, es rock, yo creo que por la actitud de enfrentar la canción, ¿no? La canción es básicamente un tema de desamor, ¿no? Y cuando la rama se suelta, pues ya no hay modo de pegarla, y la rama seca que arde es difícil de apagarla, ¿no? Es como la nostalgia, pues. Y de este proyecto dices, hay ya 3 canciones que las puedes encontrar en Spotify. Sí, esta es una de ellas. ¿Sí? La otra es Paraíso y una más que se llama la canción de Amor Tajado. ¿Y en algún momento, supongo, va a salir un disco o qué planes Está tienes? próximo a salir, yo creo que de aquí a un par de meses lo vamos a tener. ¿Qué falta? ¿Sí? Falta nada más que firmemos el contrato con una distribuidora digital, que estamos en eso, en estos días. Y a partir de ello una prepromoción y viene el disco. Son 12 temas originales de mi autoría, 2 con colaboradores y todos producidos por Chacha Rivera. ¿no? Como solista, es decir, tú individual, proyecto individual, sería qué número de disco o proyecto? ¿El segundo, tercero, el cuarto? Tercero de estudio, y aparte hay un en vivo que se llama La Orquesta Única de Carlos Avilés, en vivo. Y 2 discos más de estudio. El primero va a cumplir 10 años, por cierto. 10 años. ¿Cómo se llamaba? Si el infierno existiera. Si el infierno existiera. Bueno. Oye, Carlos, veo ahí algunas imágenes ahí con unas cartas de tarot y todo esto. ¿Tú eres un hombre espiritual? ¿Religioso? Sí. Religioso no sé. No sabría decirte. Digo, la mayoría de las personas en México pues hemos sido educados en la católica, pero religioso no estoy muy seguro. Espiritual sí. ¿Por qué el tarot allí en ese video particularmente? Bueno, creamos este personaje del ermitaño, ¿no? Que es el mismo tarotista que está leyendo un poquito el destino del cual habla la canción.
Fue muy curioso porque esas tomas cuando las hicimos, yo estaba tirando el tarot frente a la cámara y sin querer, o sea, la tirada iba muy emparentada a lo que la canción dice y cómo va la canción saliendo. ¿De verdad? Pues tarot es muy, pues el tarot es un oráculo, ¿no? Es un medidor de energía, básicamente, ¿no? ¿Tú lees las cartas? Sí, leo tarot. ¿Lees el tarot? Además. ¿El tarot? ¿No es lo mismo? No, sí. ¿Sí? Digo, como no sé mucho de esos términos. Oye, qué interesante. ¿Y eso ha cambiado tu música? ¿Desde cuándo lo empezaste a practicar o a conocer? Este año se van a cumplir 5 años de que empecé a leerlo para otras personas. Antes lo leía solo para mí y hacía una tirada muy cortita de 3 cartas. Ahora son tiradas más grandes, en fin. Pero no sé si haya influenciado directamente a la música. Yo creo que la espiritualidad sí. Simplemente en este disco hay muchos elementos, sobre todo percusivos, sonajas, tambores y esto que vienen de las tribus del sur de Sonora, yaquis, mayos y seris, ¿no? Sí. Como una gran fusión, ¿no? Que haces de todo tu bagaje. Es también, digo, no es tan premeditado, también surge de manera espontánea, ¿no? Andaba yo paseándome por allá, encontré una cooperativa de las tiendas indígenas del sur de Sonora, de las tribus, y ahí me emocioné y compré todos los instrumentos que encontré, ¿no? Tambor de agua, los raspadores, ¿no? Las sonajas, obviamente, la sonaja venado, que es más grande, y todos están incorporados en estos temas, ¿no? En este disco. En este disco. Bueno, ¿te parece si vamos a un corte? Vamos. Y regresando me gustaría pedirle a producción que abramos con otra canción tuya del proyecto como solista, que se llama Paraíso. Va a dar pie a la siguiente conversación o a la siguiente parte de la conversación. No se vaya, seguimos en Perspectivas con Carlos Avilés. Bajamos los colores, nos vestimos de negro, portamos gafa oscura, nos teñimos el cabello, nos dieron el YouTube y mordimos el anzuelo, y nos dieron el Facebook y mordimos el anzuelo. Y fuimos en rebaño al matadero del placer. Caímos en las redes, veneramos la apariencia, jugamos a ser dioses para odiar y reprender. El silencio es muerte, lo que tiene el paraíso. Sin ciencia ni arte, lo que tiene el paraíso. Sin héroes ni santos, lo que cuenta el paraíso. Sin risas ni llantos, ni credos ni espantos. Bueno, regresamos con Carlos Avilés y acabamos de ver un fragmento de Paraíso, parte de tu proyecto de solista. La verdad es que, Carlos, a mí estos temas me apasionan mucho. Yo digo, seguramente la audiencia vio una canción. Yo vi casi un ensayo de crítica sociológica a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, onanismo espiritual, matadero del placer, el silencio es muerte, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te relacionas con la tecnología? ¿Qué relación tienes? Bueno,
es una gran herramienta a la hora de crear y de grabar, ¿no? Entonces sí, digo, ahora todo lo hacemos en digital, pues, ¿no? Porque, vamos, los primeros discos que yo grabé todos eran en análogo, en cinta, ¿no? Sí. Entonces me tocó ver un paso importante de un lado al otro, ¿no? A usar la tecnología como herramienta, claro, ¿no? Y por ejemplo, tú eres como afecto a las redes sociales, manejas tus redes, te preocupas por ese tema, estás atento a ese mundo virtual o no mucho, o cómo lo... Tengo redes sociales y creo que también son importantes para la difusión de lo que hacemos, ¿no? De nuestra música. Eso, tengo página de músico en varias redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, creo, Instagram, no sé. Claro. Creo que hasta TikTok. Oye, Carlos, y bueno, yo me preguntaba en la mañana cuando estaba preparando algunas ideas para la conversación contigo, ¿no? No sé si qué es peor, voy a formular así la pregunta, ¿no? Como hace 20, 30 años, ¿no? En donde tus opciones musicales o de acceso a la música eran muy limitadas, ¿no? Es decir, pues bueno, tenías tú que ir a la tienda, no sé, en su momento ya cuando todo mejoró, pues el mix-up y los discos estos pequeños, pero en su momento al inicio, en los 80s, ¿no? En realidad nos escuchábamos lo que nos ponía Raúl Velasco en la televisión, ¿no? Sí. No sé qué es peor, si no tener muchas opciones o nuestra época en tener demasiadas opciones, Carlos. Yo, como una amante de la música, me cuesta trabajo encontrar buena música. Sí, bueno, es parte del placer también echarse un clavado a las plataformas digitales y descubrir bandas nuevas o estilos distintos, ¿no? Yo no me considero un melómano, pero sí creo que soy muy abierto a escuchar prácticamente cualquier tipo de música. Yo soy de los que piensan que no hay música mala. Probablemente hay música que no te guste, probablemente hay mucha música que no te guste, pero no hay música mala. Habrá a quien sí le guste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues la que más te gusta, ¿no? Yo creo que ahora, con esta facilidad que podemos escuchar música, traérnosla desde, no sé, desde Australia o desde Israel o de Japón, Corea, qué sé yo, y escuchar por igual música de diferentes estados de la República Mexicana, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, donde sea, yo creo que es una gran ventaja. Y por otro lado, creo que no ha cambiado mucho lo que te dan a escuchar, ¿no? De las mismas maneras, tú decías hace ratito, escuchábamos lo que te daba Raúl Velasco. Bueno, ahora escuchamos lo que te dan las plataformas, pues, y el algoritmo. El algoritmo. Por ejemplo, a ver, me gustaría escuchar a un profesional, ¿no? ¿Cómo navegas tú y encuentras música? Es decir, llegas, pones por palabras clave, te esperas a lo que te sugiere el algoritmo, o ¿cómo vas encontrando esa música? ¿En qué consiste ese hábito? Voy por géneros, ¿no? Ahora, hace un momento te comentaba que Chacha dice que tocamos Dark Western, y me eché un clavado a buscar Dark Western y encontré muchas cosas que me gustaron mucho, por cierto, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Música, incluso chicanos que están en el gabacho haciendo música, ¿no? Pero busco una banda y después escucho los similares de esa banda, ¿no? Entonces, normalmente, si le puse Dark Western al buscador, viene una larga lista de playlists formados de diferentes grupos, de diferentes canciones, donde escucho una canción que me gusta un poquito más que las demás, me meto a ver esa banda, escucho el disco completo, busco los grupos similares, y así se va uno navegando. ¿Y cómo escucha alguien como tú música? Es decir, yo la escucho como un complemento, es decir, mientras hago el aseo, o mientras voy en el auto, voy conduciendo. Es decir, en general, si me pongo un poco a pensar, o cuando estoy en una reunión, ¿no? Y estamos escuchando. Pero tú, ¿cómo escuchas música? ¿También así? ¿O hay un momento donde llegas y como te sientas y solo voy a escuchar música? De las dos maneras. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la música es una compañera constante, ¿no? En casa, en el auto, en el trabajo, donde estés, ¿no? Y otra cosa también, pues, es ponerte tus audífonos y a escuchar. ¿Y una sesión de música, de escuchar música, ¿de cuánto te la puedes aventar tú?
No, me puedo pasar horas. Lo que pasa también depende de qué música estés escuchando, ¿no? Yo supongo que, o sea, hay música para trapear y hay música para sentarte con los audífonos a concentrarte y relajarte. ¿Cuál es un disco ahorita que tú estés como, el último que escuchaste o que has escuchado como recurrentemente, que digamos que esté fuera como de lo que siempre pues de lo más reciente de Rodney Crowell, es un cantante de country, creo que es, y un poquito de esos viejos, de Rodney Crowell anda pegando a los 70, yo creo. Ah, sí. O por ahí. Oye, 70, sí. y retomando un poco la canción, ¿no? Esta letra y estas ideas que planteas, ¿no? El matadero del placer y todas estas imágenes. ¿Tú a dónde crees que nos pueda llevar toda esta tecnología? Y es una pregunta difícil. Yo creo que ¿Tú qué alcanzas a ver? Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, como en todo siempre hay opciones, ¿no? O sea, y depende de cómo quieras tú manejarlo y qué tanto tiempo quieres estar dentro del mundo digital, virtual, ¿no? Y qué tanto quieres salir a la calle y respirar el aire real, ¿no? O sea, esa es una decisión que cada quien toma y creo que hay una gran tendencia, ¿no? Ahora con lo de la inteligencia artificial, entonces hay una gran tendencia a escuchar más la tecnología, ¿no? A irse más, o sea, a clavarse pues en los medios digitales, ¿no? Claro. Oye, Carlos, y digo, dijiste ahorita que no había música mala, pero disculpa que siga etiquetando con mis maniqueísmos, bueno o malo, pero a ver, sí se produce música más fácilmente y masivamente, sí, ¿no? Y baratamente, ¿no? ¿Y eso no es malo en algún sentido? Es decir, que tengamos de pronto una sobreoferta de ese tipo de contenido básico o no, o soy yo y mis prejuicios. No, yo pienso más bien que lo importante es que te cuente la historia, sí, ¿no? Que la canción te cuente su historia, te transmita su estado anímico de la canción, del tema, sí, ¿no? O sea, cuando me refiero a que no hay música mala, es que musicalmente no podemos decir que lo sea, toda la música tiene un porqué, pero cuando hablamos de contenidos, entonces ya hablamos de lírica, ¿no? Y en lírica, yo sin ser tampoco escritor, bueno. Que has publicado libros, que ahorita lo comentamos. Sí, pero quiero decir que en la lírica, ¿no? Sí hay cosas que pueden resultar mal hechas, sí, ¿no? O sea... La letra. Sí, frases desafortunadas o demasiado sosas. Quizás es la impresión, ¿no?, que tengo, ¿no? O sea, que hay mala letra que hace que a mí me da la impresión de que es una mala canción. Digo, mal escrito. Mal escrito. ¿no? Mal escrito porque de pronto hablamos mal. Y si escribimos tal cual como hablamos, puede resultar que a la hora que tú lees la letra separada de la música, te salten ciertos errores, ¿no? Pero sintácticos o... Claro. No, en ese sentido, vamos, los contenidos es otra cosa cuando hablamos de los temas de los contenidos, entonces ya nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Claro. Oye, y a propósito de eso, digo, no sé si has escuchado esta polémica o has leído un poco sobre esta polémica o fenómeno de Peso Pluma, ¿no? Para quien seguramente a lo mejor no se ha enterado, pero bueno, Peso Pluma es un chavo de 22, 23 años o menos, de Zapopan, que de pronto comienza a generar una enorme ola de atención porque desbanca a Bad Bunny de la lista de lo más escuchado en Spotify y resulta, ¿no?, que es cantante de lo que ellos llaman corrido tumbado o regional y le llaman regional mexicano, ¿no? ¿Tú lo has escuchado a Peso Pluma? Inevitablemente. O sea, sí. Contra mi voluntad incluso. Sí, ¿verdad? Porque cuando manejo me gusta sí, escuchar la radio, ¿no? Claro, a ver. Y me salto entre estaciones de rock y entre estaciones de regional. El regional mexicano en realidad es la música, es el nuevo nombre que se le da a la música mexicana. Okay. Y engloba todos los géneros. Dentro del regional mexicano entra también el mariachi, la banda sinaloense, el grupo norteño, el conjunto norteño, ¿no? Todos estos géneros
géneros que son de dotación musical, o sea, que se definen por los instrumentos, ¿no? que lo hacen. Bueno, el regional englobó todo, ¿no? Y ahora Peso Pluma es regional mexicano, también Pepe Aguilar es regional mexicano, ¿no? Claro. ¿Y tú qué opinas de ese género y esa música en específico de Peso Pluma? De Peso Pluma, mira, lo he escuchado poco en realidad, lo he escuchado casualmente, ¿no? Y musicalmente me es agradable, ¿no? Sí, creo que tiene cierta tradición norteña, ¿no? Me recuerda quizá a los que hicieron popular esta dotación de guitarras, de requintear con el bajo sexto, fueron Miguel y Miguel, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece agradable y coherente. Si hablamos de contenidos, pues no voy muy de acuerdo con ese tipo de contenidos, ¿no? Claro, que es lo que mencionas ahorita, hay que separar la letra. Que me puedan parecer muy violentos, o digo, yo sé que es una tendencia ahorita y que se está haciendo mucho el famoso corrido tumbado, pues, ¿no? Digo, la tradición del corrido... ¿De dónde viene ese corrido, el origen o la tradición de ese corrido? Es que, mira, el corrido es un género literario, más que musical y también musical, ¿no? Pero el corrido viene del romance español, pues, ¿no? Es una historia. Y normalmente el corrido narraba una tragedia o un personaje, una biografía de un personaje, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando se empieza a hacer el corrido acerca de contrabandistas, por ejemplo, y estas cosas, digo, que fue a principios hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Empieza a rozar un poquito con esta historia que nos cuenta acerca de la delincuencia y no sé, contrabandistas contra federales, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente entra todo este asunto del narco y nace el narco corrido, quizá con de los primeros temas muy famosos, ¿no? Camelia la Tejana, ¿no? Contrabando y traición de los Tigres del Norte, ¿no? Ellos son unos grandes impulsores, ¿no? Del corrido, ¿o hay como predecesores? Pues hacen mayormente corrido, ¿no? Pero hacen un poquito de todo también. Pero sí se hicieron famosos, pues, con la banda del Carro Rojo, ¿no? Tú por ejemplo, con los Tristones de Bagdad, ¿no? ¿Tocas corridos? Sí, no, hay un par de corridos en el disco, pero son distintos. Son La Cárcel de Cananea, por ejemplo, o La Máquina 501, que es un corrido de un héroe, ¿no? El héroe de Nacosari. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerle un regalo a la audiencia y dime un corrido así que tú digas, me encanta, y para que terminando el programa se metan a Spotify y lo busquen y que a ti te guste, que ya sea tuyo, interpretado por ti o por alguien más. Me gustan los corridos de la Revolución. Me gusta el 7 leguas, es un caballo el que... ¿Así se llama el 7 leguas? 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Bueno, pues para buscarlo, para que conozcan al padre y los orígenes de Peso Pluma. Oye, y eso, a ver, yo me quedé pensando también, cuando escuchaba Peso Pluma y estaba preparando la entrevista, ¿no? Sí. Tú dices, no estoy de acuerdo un poco con las letras de Peso Pluma, ¿no? Y sin embargo, corrígeme si me equivoco, que si en un caso hipotético, ¿no? En donde tú pones ahorita una letra de Cuca, ¿no? No sé, Señorita Cara de Pizza, o cuestiones que tienen que ver, sobre todo cuestiones relacionadas con cuestiones feministas, ¿no? Es decir, con el discurso patriarcal y todo esto, ¿no? Y ahorita eso podría hacer cambiar, o sea, podría crispar, ¿no? El ánimo, ¿no? De un sector, ¿no? Y decir, eso no puede ocurrir. De hecho, bandas de rock han cambiado, Café Tacuba, ¿no? Ha cambiado su letra, ¿no? Sí, su autocensura. Y ahí sí hay una censura, ¿no? O autocensura. Y luego está Peso Pluma, ¿no? Ajá. Pero ahí no dicen nada. Ajá. ¿No? O sea, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo lo describes? Bueno, es que el caso particular de Café Tacuba, que fue autocensura, ¿no? Es una postura que decide tomar la banda, ¿no? ¿Qué cambiaron? ¿Qué frase recuerdas? ¿Qué cambiaron? Ingrata. Ingrata, sí. Que porque era incitar la violencia. Es un corrido, o sea, es como si dijéramos que ya no vamos a cantar Rosita Alvírez, ¿no? Claro. O La Martina, o sea, es música, vamos. Y se ha hecho, digo, Rosita Alvírez, no sé, es de principios del siglo pasado también, igual que La Martina, que se hizo famosa a mediados del siglo pasado. O sea, es música. La música
siempre es un reflejo de la sociedad en donde se genera esta música, ¿no? Siempre es un reflejo, no al contrario. No es la sociedad la que está copiando a la música. Ahora, como música masiva, claro que puedes tener cierta influencia en la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Sí. Pero no puedes llevar al pueblo a seguir lo que la canción dice. La música es una tendencia que viene y va, ¿no? Viene y va, viene y va. ¿Y tú en ese sentido crees que no se justifica una censura en ese sentido? Yo creo que, para empezar, yo creo que no es nada nuevo, ¿no? Y yo creo que no ganamos mucho con censurarlo. Además, aquí hay una cuestión delicada con la gente que hace esto, ¿no? Que hace música provocativa, incitadora, o sea, violenta. Ahora que se habla mucho sobre drogas y camionetonas y, no sé, Ferraris y cuánta cosa. Yo creo que siempre hay una decisión personal, ¿no? Claro. Y siempre está en la persona elegir tanto el que la hace, como ahora Peso Pluma, que tiene el micrófono del tamaño del planeta, ¿no? O sea, que lo que él cante se va a escuchar en todos lados. Es su decisión personal y también es una decisión personal de quién lo escucha, ¿no? Y si las masas se mueven como borreguitos también, mucho en grupos, pues, ¿no? Y también son moldeables y también son manipulables, pero ya estamos hablando de cuestiones sociológicas muy profundas. Sí. No, pero está interesante, sí. Porque al final, es decir, lo que hace este muchacho, dices razones personales, pero también puede ser razones comerciales, ¿no? Es decir, es explotable el género, ¿no? Una razón comercial puede ser tu motivación personal, pues, ¿no? Claro. Digo, depende, y cada quien, aquí sí, cada quien. No es algo nuevo, vamos, se ha hecho, te digo, hace poco estaba leyendo un artículo sobre el corrido y la censura, ¿no? Cuando Francisco Labastida en Sinaloa quiso censurar el corrido, el narcocorrido, estamos hablando de los 80s, ¿no? Claro. Y hay ejemplos anteriores y hay ejemplos posteriores, ¿no? O sea, también. Que un poco tendemos con la tecnología y eso a pensar que las cosas que están ocurriendo por primera vez, pero en realidad es cíclico esto, ¿cierto? Es cíclico. Y insisto, ¿no? Lo que la música hace es reflejar la época que vivimos, la sociedad, ¿no? Claro, y no al revés. No al revés. Esa es una buena idea para partir una interpretación hermenéutica de Peso Pluma. Vaya. Bueno, muy profundo, pero a ver, para bajar avión o a lo mejor para subirlo más, pero dime, Carlos, ¿qué es para ti la música? ¿Cómo definirías para ti la música en el amplio sentido individual, personal? Es decir, ¿cómo define Carlos Avilés la música? Personalmente, la música para mí es la vía en la que yo me puedo comunicar con el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo recibir del mundo esa información cuando escucho música, ¿no? La música es el medio de comunicación más importante personalmente para mí, ¿no? Para ti. Independientemente de todo el arte, de la música es la combinación de sonidos con silencio, agradable al oído, ¿no? Sí, claro, la definición de Manuel de la SEP. Sí, exacto. Oye, Carlos, ¿te parece? Mira, ya para ir cerrando voy a hacer una pequeña dinámica contigo, es decir, te voy a hacer pequeñas preguntas y me das respuestas como breves, en una especie así de dinámica de agilidad mental, ¿no? En donde me gustaría que trataras como lo primero que te venga a la mente. Te voy a dar algunos puntos. Por ejemplo, comenzamos si quieres. ¿Hay algo que no soportes? ¿Algo que no soporte? La injusticia. La injusticia. ¿Lo que más te gusta hacer? El escenario. El escenario. ¿Todavía te pones, ahorita que te vi sentado y que comenzó el programa, en las luces y todo, ¿todavía sientes como un poco de nervios o ya eso está controlado con las luces y los foros? Un poquito de adrenalina. ¿Sí? Pero después viene la dopamina, las serotoninas y todo lo demás. Una vez ya inmiscuido entrados en calor. Bueno, ¿un libro que te haya gustado, que te haya marcado personalmente? Digo, Pedro Páramo, no sé. Pedro Páramo. Oye, de hecho has escrito un par de libros, 2 o 3 libros, ¿cierto? 3 publicados. Publicado. ¿Y de qué son los libros? El primero es un cuento que escribí para mi hija, se llama Una historia como cualquier otra, un cuento de hadas. ¿Infantil? Sí.
Infantil juvenil. Infantil juvenil. El segundo, Si el infierno existiera, que es el disco, acompañado de textos de mis cuadernos, son piensos sobre los infiernos cotidianos. Claro. Y el tercero, México Profundo, también acompaña un disco de música mexicana que grabé con 15 temas y es un anecdotario personal y de los intérpretes que habían cantado estas canciones, autores, compositores, regiones, géneros, en fin. ¿Poesía? Tengo un poemario terminado que no he publicado. Ah, no, bueno, pues ahí ya... Que será lo próximo. Aquí probablemente si sale algún editor ahí... Es lo que viene. Sí, ¿no? Si el infierno existiera tiene cierta intención poética, pero son más bien piensos. Me intriga esa frase, ¿qué pasaría si el infierno existiera? No estaríamos aquí. Esto sería un infierno, ¿verdad? Bueno. ¿Última canción que escuchaste? Última canción que escuché. ¿Cuál fue la última? Híjole, qué buena pregunta, ya no me acuerdo. No me acuerdo ni cuándo la escuché. En el camino para acá, ¿no? Sí, venía escuchando... ¿O que interpretaste? A lo mejor más fácil. Píntalo de negro, Paint It Black. ¿Ese de quién es o qué de es? los Rolling Stones. Bueno, perdón. Mi ignorancia musical a veces suele ser supina. Bueno. Ahí te la dejo de tarea. Bueno, la vamos a buscar. 2 regalos para la audiencia, ¿no? El de 7 leguas y los Rolling Stones. Descríbeme un momento que haya marcado tu vida. Un momento que haya marcado mi vida. Mi vida profesional, pues evidentemente ese día que llegué con mi guitarra a audicionar en la banda del padre Rogelio y me quedé... ¿Lo recuerdas ese día? ¿No? Recuerdo que llegué y que me dijeron los acordes de la canción que estaban sacando, la escuché y era la primera vez que la escuchaba, ¿no? Y pues básicamente eran 3 acordes, entonces estaba sencilla, empezamos a tocar, 2, 3 vueltas me dijo el cantante, ¿no quieres el bajo mejor? Y intentarlo con el bajo y la guitarra para no tener problema. Y así me hice bajista. Entonces sí fue un día decisivo en mi carrera posterior. Oye, ¿cuál es tu momento preferido del día? El momento que me voy a dormir. Bueno, yo creo que el de todos. O sea. Sí. ¿Sí? Muy bien. Oye, y finalmente, ¿de qué vive un músico con tu trayectoria? Es decir, ¿por tocadas, tienes regalías o cómo funciona la vida de un músico? Un poquito de todo, sí. O sea, los conciertos son la fuente más grande de ingresos. ¿no? Después están las regalías, después está la venta de mercancía, ¿no? De playeras y estas cosas. ¿Cuándo, digamos, para cerrar finalmente, cuándo podemos ver a Carlos Avilés en cualquiera de todas las facetas que hemos revisado en el programa, que se vaya a presentar aquí en Guadalajara? ¿Tienes alguna fecha o alguna presentación próxima? Sí, ya estamos de hecho, muy próximos a presentar este nuevo disco. El nuevo disco se llama Las Sesiones del Desierto, porque fue hecho principalmente durante los tiempos de pandemia, en los encierros. Sí. ¿no? Ah, qué padre. Entonces, estamos ¿Dónde y cuándo? Por lo pronto, el 2 de junio, vamos a abrir el concierto de aniversario de San Pascualito Rey. ¿En dónde? En el C3. C3. Pues invitadísimos todos. Bueno, pues Carlos Avilés, muchísimas gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Gracias a ti, gracias a tu auditorio. Un gran abrazo y pues que nos veamos pronto. Y bueno, por ahí para que busquen a Carlos Avilés en Spotify. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima edición de Perspectivas.